Hola, el vídeo de hoy viene marcado por la situación excepcional que vivimos en los últimos meses en España, desde que el gobierno tuvo que decretar el estado de alarma a raíz de la aparición del coronavirus. Esta situación de anormalidad ha provocado muchísimos cambios en el país y uno de ellos ha sido la modificación de la prueba de acceso a la universidad, lo que popularmente conocemos como la selectividad. Así que te propongo que te quedes unos minutos y te explico en este vídeo todos los cambios relativos al examen de Historia de la Filosofía en la selectividad. Bien, vamos a hacer un análisis del examen de Historia de la Filosofía dentro de la PBAU, realizando una comparativa entre cómo era este examen antes y cómo va a ser ahora. Lo primero que tenemos que analizar es la fecha, porque nosotros, los profesores de filosofía, hemos estado durante todo el año trabajando con la idea de que la selectividad se iba a desarrollar entre los días 16, 17 y 18 de junio. Sin embargo, esta fecha se ha cambiado y la fecha definitiva en la que vosotros realizaréis la prueba de acceso a la universidad será entre los días 7, 8 y 9 de julio. Como aquí de lo que se trata es de analizar el examen de Historia de la Filosofía, pues os concreto que este examen tendrá lugar el día 8 de julio a las 13:30 horas. Es decir, tendrá lugar el segundo de los 3 días de la prueba y será el último de los exámenes de la mañana. ¿Y la duración? ¿Qué ocurre con la duración de este examen? Bien, pues de aquí hacia atrás, los últimos años de este examen siempre ha durado 1 hora y media y también este año, a pesar de que ha habido otros cambios, va a tener la misma duración. Luego, respecto al tiempo del que vais a disponer, no ha habido cambios. Cambio muy importante: número de preguntas de las que consta el examen. Todos estos últimos años el examen ha tenido 6 preguntas. Sin embargo, vosotros para este año 2020 os vais a encontrar con 4 más 1 pregunta. Os puede llamar la atención que os haya puesto 4 más 1 y no haya puesto 5, pero ahora un pelín más adelante yo os voy a explicar por qué pongo 4 por un lado y otra por otro lado distinto. En definitiva, este año vais a encontrar con una pregunta menos, y es un detalle importante porque acabamos de decir anteriormente que el examen dura lo mismo. Esto quiere decir que vosotros este año vais a tener en el mismo tiempo que hacer una pregunta menos, con lo cual iréis un poco más desahogados y además podréis organizar mejor las distintas ideas en las 5 preguntas que acabamos de decir. Vamos a entrar de lleno en las preguntas tal y como estaban organizadas antes y cómo van a quedar ahora, ¿no?, de cara a este año 2020. Este cuadrito que tenéis en la pantalla es justo la estructura de la prueba que se ha mantenido en los últimos años. Y aquí veis claramente que hay 6 preguntas, como decíamos antes, y arriba hay una cabecera que os dice: la prueba contendrá 2 textos y vais a elegir uno de ellos. Vamos a ver qué ha ocurrido ahora, qué va a ocurrir de cara al examen que vosotros tendréis que hacer. Este cuadrito de abajo hace referencia a la estructura del examen que vamos a tener este 2020. Y veis como por un lado hay 4 preguntas y luego abajo en el apartado C aparece otra. ¿Por qué 4 más 1? Porque las 4 preguntas de arriba son preguntas directamente relacionadas con el texto que tendréis que elegir. Y sin embargo, la última pregunta es una pregunta que no tiene que ver con el texto. Quiere decir que el examen tiene 5 preguntas, 4 relacionadas con el texto que elijáis y otra que no tendrá que ver con el texto, 5 en total. Claro, si antes había 6 y ahora hay 5, ¿qué pregunta es la que ha desaparecido? Pues aquí os la marco. Desaparece la pregunta número 5 que había anteriormente y que hacía referencia
a que vosotros tenéis que utilizar el autor del texto o las ideas del texto para hacer una valoración relacionada con temas de la actualidad. Este año no tendréis que hacer esta valoración, no hay que recurrir a temas de actualidad, esta desaparece. ¿Y las otras 5 preguntas coinciden plenamente? La respuesta es no. Si observamos, las 3 primeras preguntas son exactamente las mismas. El contexto, el análisis del texto y las ideas del autor relacionadas con el texto. Pero la 4, ojo, porque ha cambiado. Antes, la pregunta número 4 te pedía relacionar el texto o el autor del texto con otro autor contemporáneo, que normalmente siempre se hacía bien con Nietzsche o con Ortega y Gasset mayoritariamente. Pero para este año no os piden la comparativa con un autor contemporáneo. Si lo que os van a pedir es que comparéis esas ideas del texto o las ideas de ese autor del texto con otro autor que sea de una época distinta. Es decir, si en el texto elegido es Platón, podéis hacer una comparativa entre Platón y Tomás de Aquino, que pertenecen a épocas históricas distintas, o entre Platón y Descartes, o Platón y Nietzsche, Platón y Hume, como queráis. Evidentemente no se puede hacer entre Platón y Aristóteles porque ellos dos sí que pertenecen a la misma época histórica. Entonces, atentos a este pequeño matiz. Y la última pregunta sigue siendo la misma, únicamente que tendréis la ventaja de que vais a poder elegir entre los 4 autores que siempre entran en selectividad, que ya sabéis que son Platón, Descartes, Kant y Tomás de Aquino. Antes hablábamos que había que elegir textos. Efectivamente, en los últimos años el examen constaba de 2 textos de los cuales tú elegías uno. O bien tenías que elegir entre un texto de Platón y uno de... creo recordar que de Tomás de Aquino, y luego tenías que elegir entre uno de Descartes y uno de Kant. ¿Qué ocurre este año? Que el número de textos que vais a tener delante no van a ser 2, van a ser 4 textos. Es decir, os vais a encontrar un texto de cada autor, uno de Platón, uno de Descartes, uno de Tomás de Aquino y uno de Kant. Y de los 4 textos vais a tener que elegir únicamente uno. Con lo cual os vais a encontrar este año con 2 posibilidades más de elección. Una cosa bastante interesante y buena para ustedes. ¿Y los tipos de textos los han cambiado? Pues aquí seguimos sin cambios y los textos siguen siendo los mismos. De Platón, pues la obra es la República, libro 7, Tomás de Aquino, la Suma Teológica, partes 1 y 2, de Descartes, el discurso del método, las partes 2 y 4, y de Kant, la contestación a la pregunta, que es la ilustración. Como os digo, no hay cambio respecto al tipo de textos que os puede entrar. Y cambio también muy importante, la calificación. De aquí para atrás, en selectividad, las 6 preguntas se calificaban de manera distinta. Esto había que tenerlo muy en cuenta porque a la hora de distribuir el tiempo, había que organizarlo de tal manera que tú tenías que volcar más tiempo y más energía, más contenido en aquella pregunta que valía más. Concretamente era la pregunta 3, que como veis valía 2,5 puntos. Sin embargo, para este año 2020, las 5 preguntas que vais a tener valen exactamente lo mismo, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de organizar el estudio. Y resumiendo todo lo que hemos visto, ¿qué cambios nos vamos a encontrar en el examen de Historia de la Filosofía en esta PBAU del año 2020? Pues ya hemos visto que cambia la fecha, cambia el número de preguntas porque va a haber una pregunta menos, cambia un matiz importante dentro de la pregunta 4, ya no tienes que hacer la comparativa con un autor contemporáneo, sino simplemente con un autor de una época distinta al que tú hayas elegido. Cambia el número de textos, antes ofrecían 2 textos para elegir uno, ahora van a ofrecer 4 textos para elegir uno. Y cambia la calificación, este año las 5 preguntas valen exactamente igual, 2 puntos cada una de ellas. Antes de terminar, os informo de que en muy poquito tiempo os voy a colgar un nuevo vídeo en el que voy a analizar un ejemplo del modelo de examen nuevo y en él os voy a dar claves para que podáis aspirar a la máxima nota en el examen.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Me podéis dejar vuestras opiniones o vuestras dudas abajo en comentarios y, muy importante, suscribíos al canal para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos con contenido relevante para ustedes que iremos colgando. Adiós.